Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar vía telefónica al ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, político potosino, ex senador, ex presidente municipal, un gran personaje de la vida pública potosina. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días, lo saludamos con mucho gusto. Pues el gusto es todo mío, Cristian Jesús, con el honor de ser invitado a este espacio informativo que está hoy nuevamente marcando una ruta para generar opinión en nuestro estado, y les quiero felicitar por este nuevo gran proyecto que estoy seguro será de gran utilidad para la sociedad potosina. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias, ex senador. Y bueno, también comentarle, quisiéramos preguntarle sobre todo que nos comparta pues este panorama que se vive en San Luis Potosí en todo esto que fue pues una contingencia pues nunca antes vista, al menos en los últimos años. Y bueno, San Luis Potosí también ya va caminando un poco hacia caminando hacia este año que será muy importante, el 2021. Bueno, como es de todo sabido, hoy nuestro país, y San Luis Potosí no es la excepción, está atravesando momentos muy complejos, derivado primero de una crisis de salud que ha afectado, y eso es lo más lamentable, a muchas familias, a muchos potosinos, en términos de sanidad, del contagio del COVID-19, pero que también ha traído un impacto muy delicado en temas de carácter económico. Hoy hay muchas familias, muchos potosinos que están sufriendo las consecuencias de esta obligada acción y medida de tener que guardarse en casa. Esto pues ha generado que muchos negocios, que muchos empresarios, pequeños sobre todo empresarios, se vean afectados de manera económica. Y la suma de todo esto pues nos coloca en un escenario de alta complejidad. El crecimiento de la inseguridad y de la violencia también está siendo notoria, y vivimos, por lo tanto, pues uno de los peores momentos tal vez de los que tengamos memoria en nuestro estado, en consecuencia de estos fenómenos que pues nadie pudo predecir, que nadie pudo prepararse para ellos, pero yo no tengo la menor duda de que los potosinos sabremos salir adelante, de los potosinos con ese tesón y esa determinación que nos caracteriza. Gradualmente iremos consiguiendo avanzar para restablecer esta normalidad, primero desde luego en temas de respuesta a las medidas que se nos obliga hoy a guardar, pero también en el tema del ánimo para económicamente librar esta crisis tan compleja que vivimos, por un lado. Y por otro lado, como bien señalas, pues bueno, estamos ya arrancando literalmente, porque los tiempos se nos vienen encima, y haciendo pues todos los preparativos como sociedad para uno de los años más importantes en la historia política de nuestro estado, que será el 2021. Que se vislumbra complejo, senador, ex senador, ingeniero Octavio Pedrosa. Me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis. La semana pasada emite usted, a través de un comunicado que se replicó en diferentes medios de comunicación, incluido también 89.3 Noticias y emisor noticias.mx. En este comunicado, pues usted señala o invita a crear contrapesos en los poderes de la Unión, particularmente pues en la Cámara de Diputados. Muchos también han considerado pues esta posición pues como una especie de crítica hacia las propias políticas que se han venido implementando a nivel federal. Nos gustaría pues que de su propia voz nos pudiese usted pues dar cuál sería la interpretación que tendríamos nosotros que dar, o que tendría que dar la ciudadanía a este mensaje. Bueno, es un señalamiento muy puntual. En esto no solamente reitero, sino enfatizo lo dicho hace unos días por tu servidor, porque lo que estamos viviendo en México es una concentración excesiva, desmedida de poder en una sola persona, literalmente, en el titular del Ejecutivo. Y déjame comenzar por eso. El presidente de la República es, por definición constitucional, el depositario del poder ejecutivo. Pero hoy presenciamos cómo no solamente ahí se termina
su ámbito de poder. Hoy vemos cómo el poder legislativo, las dos cámaras federales, tanto diputados como senadores, pues se vive una abrumadora mayoría. En el caso de la de diputados tienen la mayoría calificada, no solo la simple, sino la calificada, es decir, las 2/3 partes. En el caso de la Cámara de Senadores, pues están a 4 o 5 votos de tener también mayoría calificada, y además el controlar para el partido del presidente Morena 19 congresos locales, lo que les da nada más por estos hechos la posibilidad de cambiar la Constitución pues a la hora que se les ocurra. ¿Esto qué significa? Que hoy estamos viviendo en nuestro escenario político nacional un poder pues omnímodo, total, diría sí. yo. Y de lo que se trata en mi visión es generar los equilibrios y los contrapesos. La democracia y una república federal como es la nuestra debe de basarse justamente en la participación plural y sin esa concentración de poder. Tiene que haber equilibrios, tiene que haber voces que hagan ese contrapeso para que no se lleve los rumbos de este país hacia donde la visión unipersonal del presidente de la República lo desee. Mira, hoy nos amanecemos, bueno, desde ayer conocimos la iniciativa de uno de los senadores de este partido, de Morena, para desaparecer los órganos reguladores. Sí. Y FETEL, la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Que todo el poder, las decisiones, se ha afectado a los órganos autónomos. Presenciamos cómo asaltaron literalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cómo se ha venido dando una política unilateral. Y en toda democracia moderna tiene que haber contrapesos. Y lo único que puede lograrlo, pues es una nueva composición de la Cámara de los Diputados. Y Recordemos que en el 21 no hay elección de Senado, pero sí de los 500 diputados federales. Sí. Y esa es la preocupación, pero a la vez el exhorto a todos los ciudadanos para que con mucha responsabilidad elijamos, y siempre en el marco de la democracia que defenderemos en todo momento, siempre respetando la soberanía y la voluntad popular, pero ojalá logremos construir en nuestro país mejores equilibrios para una conducción mucho más abierta, mucho más plural, y que no se concentre el poder en una sola persona. Ingeniero, y muchos de estos cambios que se han venido haciendo al sistema político y administrativo mexicano, pues están amparados o se han hecho bajo el discurso de proteger, de crear un estado austero, de la austeridad propiamente, la austeridad republicana, como le ha llamado el presidente de México. ¿Se pudiera tal vez pensar que estos ajustes, que estos cambios, por ejemplo, esta propuesta que se hace ahora a los órganos reguladores, pues tendrían mucho que ver con una administración pública más barata? Desde su perspectiva, ¿se está logrando? No, mira, y déjame ser muy puntual en cuanto a que contra la austeridad no está nadie. Por supuesto que se tiene que combatir el derroche, el gasto excesivo, la burocracia obesa que ha existido históricamente en nuestro país. Eso, sin lugar a dudas, es un propósito loable. Sin embargo, eso no se refleja, no por quitar, y lo digo con números, no por quitar 25 comisionados de los 3 órganos reguladores que pretenden desaparecer, México va a tener mejores recursos o un nivel de austeridad mayor. Aquí hay que pensar en la eficacia y en la eficiencia, en la conducta imparcial que deben de tener los órganos reguladores y que no se politice decisiones tan importantes como manejar la competencia en temas tan importantes como son las telecomunicaciones, el tema energético, y la competencia, tanto ¿no? poder político a una sola entidad nos va a salir más caro a final de cuentas que lo que se pretendiera ahorrar, que es un sofisma, que es una mentira con apariencia de verdad, que eso es como argumentan los senadores de Morena,
que están impulsando esta ley. No es de esta manera como vamos a salir adelante. Yo creo que una forma de ser corrupto es ser ineficiente, es ser ineficaz, y es politizar decisiones que competen a los órganos autónomos. Por eso tenemos que buscar mejores equilibrios. Así es, y por eso, ¿cómo usted ve, ingeniero, este panorama que precisamente a un año más o menos ya está pues muy cerca toda esta situación para pues poder dirigir el futuro de San Luis Potosí y también de México? ¿Cómo ve usted esta perspectiva pues prácticamente a un año para julio ya del 2021? Bueno, yo lo veo con una gran esperanza, porque yo creo que los mexicanos, aún los que apoyaron y estuvieron del lado de la elección del 2018, que llevaron a Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se están dando cuenta de que no hay resultados. Pues ahí está Lili Telles, ¿no? No va bien en términos de economía, no va bien en términos de seguridad, no va bien en términos de desarrollo económico, se ha ahuyentado la inversión. Hoy vemos con gran preocupación cómo los inversionistas nacionales y extranjeros se están alejando de nuestro país. No solo no hay generación de empleos, se están perdiendo millones de empleos literalmente al mes, y por lo mismo en San Luis Potosí con preocupación vemos que gradualmente van intentando hacerse de los estados de la República que hoy no gobiernan. Yo no quiero para San Luis Potosí que se reproduzca a nivel estado una política centralista, una política que no dialoga, que monologa, que impone, que no da lugar a la participación de los sectores productivos, que se basa en políticas asistencialistas, que no gana votos, los compra. Entonces, no, para San Luis Potosí yo veo un escenario mucho más promisorio. Yo quiero pensar que en San Luis seamos capaces, unidos, en unidad, sociedad y la clase política, trabajar por mejores condiciones de vida, con una visión moderna, innovadora, incluyente, en donde seamos capaces de construir un proyecto que a San Luis Potosí lo vuelva a poner a la vanguardia en el desarrollo regional, que seamos atractivos para la inversión, que hay empleos, no solo más empleos, sino mejor remunerados, que los jóvenes tengan oportunidades, que cuando salen de las universidades pues tengan una expectativa de vida, de encontrar un trabajo, claro, que las mujeres sean tomadas en cuenta igualitariamente, que haya un trato de respeto y dignidad para los adultos mayores, que los empresarios tengan oportunidades de generar más riqueza, que haya paz, que haya seguridad. Es inaceptable que nos acostumbremos a vivir en escenarios de violencia y de notas de crímenes y de campear en nuestro estado, claro, el crimen organizado. Yo soy optimista, yo veo con mucha esperanza de que sí somos los potosinos capaces de construir ese gran estado que hemos llegado a hacer y que lamentablemente hemos ido gradualmente perdiendo. Ingeniero, preguntar, yo creo que la pregunta es obligada, ¿no? Y con esto que usted nos está comentando, ¿buscará Octavio Pedrosa en el 2021, en el siguiente proceso electoral, poder generar un plan de trabajo que incluya todos estos puntos que usted nos está señalando? Porque también en base de su comunicado, de su mensaje que se dio la semana pasada, pues muchos lo tomaron ya como un destape a una posible candidatura en el próximo proceso electoral. ¿Esto podría ser viable para Octavio Pedrosa? Mira, yo parto de puntualizar que soy siempre y seré muy respetuoso de los tiempos legales. La ley electoral establece periodos, fechas, momentos para poder hacer pronunciamientos puntuales en esta naturaleza, pero también tengo como ciudadano el derecho natural de expresar mis intenciones. Claro. Y sí, categórica y contundentemente lo digo, yo voy a buscar, porque aspiro a ser tomado en cuenta, primero por mi partido, el Partido Acción Nacional, para ser tomado en cuenta para la candidatura a la gubernatura del estado. En esa etapa estaremos próximamente pues ya inmersos, pero yo creo que basta de simulaciones,
de falsos discursos, de querer engañar a la gente con el bueno, si la sociedad me lo pide. Sí, claro, bueno, la gente lo que pide hoy es ser sinceros, ser frontales, ser honestos, claro. y yo creo que justamente eso también abona mucho a la discusión política, a la discusión democrática, ¿no? El que se tengan discursos claros sobre lo que cualquier persona pueda aspirar o pueda pretender en los próximos tiempos, que serán por demás interesantes. Ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, vocero de la organización San Luis Podemos, ex senador, ex presidente municipal de San Luis Potosí, político potosino, pues le agradecemos muchísimo que se haya tomado los minutos para atender nuestra llamada, y pues bueno, esperemos mantener el canal de comunicación abierto para poder platicar de estos y muchos más temas en un futuro. Pues muy agradecido y muy reconocido porque me hayan hecho el favor de darme este espacio. Como dije al inicio, los felicito por este proyecto y ojalá muy pronto nos va a dar esta posibilidad de tener esta comunicación abierta, franca, directa con los radioescuchas, con ustedes, y el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Al contrario, hasta luego, buen día.